por ahí andan enviando algunos emails con mensaje a los correos de Messenger de Jalisco, una iglesia de Jalisco, según son unos hermanos de Jalisco aquí. Y él dice, fíjese lo que dice este hermano, dice, muchos tienen a la palabra como la máxima autoridad, dice él. Dice, pero no es así. La palabra, la Biblia, no debe ser la máxima autoridad de Dios. ¿Por qué razón? De lo que te debes guiar, o de quién te debes guiar, dices, es del Espíritu Santo, que Él te hable la palabra, así como el apóstol Pablo dice que él recibió la revelación de Jesucristo. Es que tú espera a que Jesucristo, cuando tú estés orando, te hable. No le des tanta importancia a esto, dicen los hermanos estos. Es un email que me llegó por ahí a mi correo, de una enseñanza de ellos, donde ellos argumentan o arguyen que esto no es tan importante para los creyentes cristianos, que no es muy importante la palabra, dicen ellos. Sí es cierto que la reveló el Espíritu Santo, dicen, pero como se la reveló el Espíritu Santo a los profetas, así también te la puede revelar a ti. ¿Usted cree que el Espíritu Santo, bueno, tantos años, siglos, que duró en revelar esto, para que ahora ustedes, o los que no crean, o estos hermanitos del internet, Iglesia de Jesucristo, no recuerdo cómo se llama, Iglesia de Jesucristo se llama, para que estos hermanos digan ahora que te esperes a que el Espíritu Santo te revele lo mismo que le reveló a los profetas? ¿Ustedes creen? Entonces ya está la gente en el infierno, ¿no? Digo, para los... Imagínese esperarte que, a ver, Espíritu Santo, revélame todo lo que le revelaste a los profetas. Te va a decir el Espíritu Santo, flojo, ponte a leer la Biblia. ¿Sí o no? Claro. O sea, fíjense, se lo estoy diciendo por esto, porque ellos dicen, no, es que te debes guiar a lo que te diga el Espíritu Santo y no lo que dice la Biblia, no la palabra de Dios. Es más, ellos dicen, la palabra de Dios no es la máxima autoridad, es Dios. Pues claro, Dios y su palabra es lo mismo. Las palabras de la boca de Dios y Dios es lo mismo, porque Dios las habló. Dios no se va a arrepentir de lo que ya habló. ¿Cuántos saben? No se arrepintió. Pero fíjense bien, se lo digo por esta razón, porque el Salmo 119, en el versículo 47, dice, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales, ¿qué dice? ¿Qué significa sus mandamientos? Es su palabra escrita. Sus mandamientos aquí están, su palabra aquí está escrita, ¿me entiende? Pero dice que usted, así como el salmista, dice que él ha amado su palabra, para que me entienda. Lo que Dios dijo a través de su palabra, él lo ha amado. ¿Qué significa? Que usted debe amar lo que Dios escribió, porque salió de su corazón, ¿me entiende? Por eso usted debe amar la palabra. Oye, Dios no se pasó en vano más de 1400, 1500, no recuerdo cuántos años duró en retransmitir todo esto, el Viejo Testamento. Tantos años, tantos siglos, tantos miles de años que duró Dios, no sé, son 1700, 1600 años. No recuerdo cuánto duró en inspirar al Espíritu Santo todo lo que está escrito en la Biblia, para que me entienda. Para que ahora no tengamos la Biblia como algo, como una autoridad de parte de Dios, porque Él lo dejó ahí escrito, ¿me entiende? Ahora, imagínese usted, se espera a que Dios le revele, Señor, revélame lo mismo que le revelaste a Jeremías. Pues no se vale, ¿verdad? Bueno, el caso es que andan llegando esos emails por ahí. Tenga cuidado con lo que lee. Nos quedamos en Salmo 119, ¿no? 47. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Los cuales he amado. Eso significa que usted debe amar su palabra. Debe amar la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Salmo 141. Salmo 141, versículo del 2 al 4. Fíjese bien lo que dice. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde.
Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿Qué trascendencia tiene de que usted le diga a Dios, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios? ¿Qué trascendencia tiene eso de guardar la boca? ¿Sabe lo que significa guardar? ¿Sí sabe lo que significa guardar la boca? Que se ponga la mano en la boca mejor. Si va a hablar insensatez, Señor, si me quieres llevar el año que entra, ¿qué va a hacer? ¿O quiere que le pongamos un freno como los caballos? Como dijo Santiago, capítulo 3. La lengua es similar. Un hombre dice que puede controlar la lengua, algo así más o menos dice. Es como los caballos, dice que se pone un freno en los caballos y la diriges cuando tú diriges todo el cuerpo del caballo, para que me entienda. Así es la lengua, dijo Santiago. Pero es necesario que le pongas un freno cuando andes hablando incoherencias o cosas que están fuera de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, dice el proverbista, Proverbios 4, 23 y 24. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué cree que de su corazón mana la vida? Porque ahí está su espíritu es salvo, y ahí está también depositado el nivel de fe que Dios le dio, la fe de Dios, pero también ahí está depositada la palabra que usted escucha, que la cree en su corazón. De ahí mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, luego dice, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aparta de ti la perversidad de la boca. ¿Qué significa? ¿Qué significa una boca pervertida, para que me entienda usted? ¿Qué significa una boca pervertida? Alguien que ha hablado lo contrario a lo que se escribió en su palabra. Esa es una boca pervertida. Proverbios capítulo 6, versículo del 12 al 19. Proverbios 6, del 12 al 19. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, es el que anda en perversidad de boca. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Se da cuenta que hace una conexión muy grande de un hombre malo con lo que habla a través de su boca. ¿Por qué cree? Porque de la abundancia de su corazón está hablando su boca. Entonces el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, o sea, se manifiesta a través de su boca lo que hay en su corazón. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Sabe todo lo que representa todo esto? ¿Qué cree que calamidad vendrá de repente con alguien que habla perversidad de boca? Perversidad de boca incluye todas las cosas. Alguien pervertido en su boca significa que está hablando cosas que no son conforme a su palabra. Perversidad en su corazón dice que hay. Pero también dice que como consecuencia vendrá calamidad de repente. Calamidad de repente significa que vendrá una tragedia, para que me entienda. Vendrá una tragedia. Súbitamente será quebrantado, de repente le dio un paro cardíaco. Y luego dice, no habrá remedio. ¿Por qué no va a haber remedio el que anda en perversidad de boca? Porque está hablando incoherencias, para que me entienda. Desde que se quiere morir, desde que está enfermo, desde que nunca la va a hacer, etcétera. Versículo 6. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma.
Una de las cosas que abomina a Dios o aborrece, fíjense bien cuál es. Los ojos altivos y ¿qué? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Los ojos altivos y la lengua mentirosa. ¿Qué es un ojo altivo? Para que usted me entienda. Un ojo altivo es una persona que no es humilde. Y lengua mentirosa, ¿quién es? Que es una lengua mentirosa, alguien que está hablando también en contra de lo que Dios es. Si alguien dice, es que Dios es el que destruyó a fulana persona, Dios se lo llevó. Es que Dios envió un accidente para que se fuera más a pronta edad a tal persona. Es que Dios tiene a tal persona con cáncer. ¿Qué cree que lengua es esa? Es una lengua mentirosa. Es decir, hay pastores con lengua mentirosa, para que me entienda. Hay pastores con lengua mentirosa. Ojos altivos, ¿qué significa? Que uno le quiere llegar a decir a esa persona, oye, no es Dios el que te tiene enfermo. Oye, no es Dios el que le envió un accidente a tu familiar. Oye, no es Dios el que permitió que tu hijo lo atropellara un carro de la Ciel, como sucedió por allá en Los Mochis. Oye, no es Dios el que a tu niño le trajo leucemia a sus 3 años. No es Dios. ¿Y qué cree que hacen ellos? Sus ojos altivos, su orgullo. No es mi Dios el que hizo eso. ¿Qué me vas a venir a enseñar tú? Como me dijo por allá una persona. ¿Qué me vas a venir a enseñar tú? Si te ves re joven, ¿qué vas a saber? No estoy tan joven, ¿no? Me dijo una persona por allá, dijo una vez, oye, pero ¿él es el pastor? Anda en short, es el pastor y anda en short. Con una camiseta ahí, ¿no? Llegó una hermana una vez un domingo. Vengo a hablar con los pastores. Y estaba mi esposa ahí en la pura entrada, ¿no? Vengo a hablar con los pastores. Y de repente, yo soy la pastora. Y luego empezó a mirarla de arriba hacia abajo. Soy la pastora. Y luego había como una pared ahí a la mitad. Y se asomó para ver al pastor. Y una vez aprovechándose. Él es el pastor. La gente por las apariencias quiere catalogar el conocimiento o la fe de las personas, para que me entienda. Entonces, fíjese bien, es algo muy importante que hay muchos lugares donde hay lengua mentirosa y ojos altivos, en el sentido de que no les puedes decir nada, no les puedes decir que no es Dios el que te tiene así, no es Dios el que te tiene así. Hasta eso que te sacan Biblia y te la sacan toda tergiversada y a la hora no saben. ¿Entiende? No se dejan enseñar. La gente que no se deja enseñar es un ojo altivo, ¿sí sabía? ¿Y eso qué cree que hace Dios? Aborrece. Aborrece. ¿Se da cuenta de lo que es aborrecer? Abominar. Es abominación para Dios cuando alguien dice, ¿qué me vas a enseñar a mí si yo ya sé mucho? Y lamentablemente hay muchas personas en esa circunstancia. Y lamentablemente lo digo en palabra de fe. A muchos se les elevó tanto su alma, que se exaltó tanto el alma, que se creyó de más, se elevó sobre el espíritu. De tal manera que una vez me puse a discutir con unos de los de Hermosillo por ahí. Qué esperanza que el pastor Sergio Soto le dijera algo al pastor de Hermosillo. Qué esperanza que lo corrigiera. Pues es el gran ungido. ¿Cómo lo va a corregir un pastorcillo ahí? ¿Entiende? ¿Qué es eso? Ojos altivos. A mí puede venir una persona que tenga un mes en el evangelio, me puede venir a hablar con palabra. La voy a analizar con él, claro. Porque también soy humano y cometo errores. No soy infalible. ¿Cómo un pastor con una congregación chiquita podía exhortar y corregir a un pastor que tenía una congregación grande? ¿Cómo? ¿Se da cuenta del ojo altivo? La gente que se enorgullece. El alma de las personas se levanta más que el espíritu.
Sí sabía que en Proverbio, en Romanos capítulo 12, dice que no tenga más alto concepto que el que debes de tener. Es decir, si usted sabe algo de palabra, por favor, no lo divulgue al mundo en general. Hermano, es que yo sé mucha palabra, hermano. Es más, mira, mucha palabra, hermano. Pues por favor, no lo diga porque sus ojos se están enalteciendo. Si usted debe ser algo y debe tener un buen concepto, va a ser contra el mundo espiritual. ¿Por qué? Su concepto debe estar que el diablo te quiere venir a espantar y decirte el diablo que no la vas a hacer, decirte el diablo que vas a morir de una enfermedad, decirte el diablo cosas que le va a decir usted. Diablo, te me vas a retirar porque yo sé la autoridad que tengo en Cristo Jesús. No a los demás hermanos, por el amor de Dios. Si usted sabe algo, guárdeselo ahí, comparta la palabra de una manera con mansedumbre, con templanza, pero jamás diga que ya lo sabe todo y jamás agarre algo contra los demás que saben menos. ¿Me explico? Eso es para todos los que quieren ser ministros de palabra de fe. ¿Por qué razón? Porque ministros de palabra de fe que han tenido ese orgullo espiritual o esa altivez en su alma. Dice Habacuc, capítulo 2, dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El alma que no es recta, ¿sabe lo que es un alma que no es recta? Que ya no está conforme al corazón de Dios. Se enorgullece, se levanta. Oh, yo soy el que sé grandes cosas. Dios me ha revelado tanto, Dios mío, que fuchi los demás. Hay personas de ese tipo. Ay, Dios mío. Qué pena, ¿verdad? Qué tristeza me da. No entienden que su concepto debe estar respecto al mundo espiritual, no respecto a los demás hermanos. Siempre debemos de ser humildes en recibir la palabra. Siempre podemos recibir exhortación del más insignificante de la congregación. Desde el que barre las sillas me puede corregir a mí algo en la palabra, ¿me entiende? ¿Y sabe qué ha pasado con esos que se han enorgullecido en la palabra? Nunca les ganas. Nunca pierden una y siempre están discutiendo. Si no, pregúntele con otros hermanos, ¿no? Clásico, Hermosillo y algunos de los Mochis, no todos. Clásico. Pregunte usted a la demás gente. Siempre andan peleando en el internet. Agarran a los otros pobres hermanos que no creen en la muerte espiritual de Jesús y se ponen a discutir para decir yo gané, yo gané, yo gané. La palabra de Dios no es para decir yo gané. Es para medicina a la gente. Es para libertad al oprimido, al cautivo, al que está preso por el diablo. Para eso es la palabra. No es para decir que usted sabe más. No me refiero a usted, al que me estoy viendo ahí por el video. A ellos. ¿Por qué razón? Porque ya no se dejaban corregir. ¿Ellos saben que no dejaban corregir? Yo soy el de la gran revelación y mi doctrina es la que va a permanecer aquí en la tierra. Soy el superungido de llevar esta doctrina a las naciones. Ahí va el hermano Sergio Soto a corregirlo. ¿Qué me vas a decir tú? Ahí va la gente que le sigue a ese líder. ¿Qué me vas a decir tú? Sergio Soto, ¿qué me vas a decir? Si yo tengo a mi apóstol, el ungido, hasta una luz le sale por arriba y un fueguito. Y no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Estoy en contra de una actitud antibíblica. Por eso, personas que salgan aquí de fe y poder, si alguien me anda con esos rollitos, le voy a cortar el rollo. ¿Entiende? Así que no le caiga mal. Si usted me sale, hermano, yo tengo una gran fe. Hermano, con el respeto debido, en el amor de Cristo, hermano, le digo, bájele su alma y súbale su espíritu. ¿Sabe qué significa eso? Escuche más palabra y quítese el orgullo de su alma. ¿Por qué razón? Porque se le está instruyendo correctamente aquí. ¿Para qué? Para que usted llegue a ser usado por el Espíritu Santo y llegue a ser a lo mejor un ministerio internacional. Que esté viajando a naciones. Por esa razón debe bajarle a su alma y que su espíritu sea el que prevalezca sobre su alma. Esa es la función principal de esto. De la palabra de Dios no es para que se enorgullezca el alma, es para que usted tome el concepto correcto que debe tener y lo demuestre en el mundo espiritual. Demuéstrale al diablo cuando venga con una enfermedad. Demuéstrale al diablo cuando venga con un problema financiero. A él demuéstrale, no a los demás hermanos. Correcto.
La palabra no se hace para discutir, se hace para bendecir y corregir con mansedumbre y con templanza, según de Timoteo capítulo 2. Entonces ellos tomaron un texto bíblico que viene ahí en Judas, dice contender ardientemente por la fe, hermano, contender ardientemente, es decir, siempre hay que estar peleando con los demás para ver quién es el que tiene la razón, y eso no es correcto, no es correcto. Yo le puedo hablar muchísimas cosas que Dios me ha revelado, que he aprendido y todo, pero jamás voy a andar, y menos con los que yo sé que tienen menos conocimiento, jamás me voy a poner a discutir. Yo enseño, el que lo capte bien, el que no lo capte, pues ni modo, allá cada quien, ¿verdad? Entonces, la defensa de la fe es hablar la palabra con mansedumbre, con templanza, nunca un orgullo en el corazón de los seres humanos. Entonces, ¿por qué llegamos a todo esto? Para entender que las cosas que aborrece Dios, primero, dice, los ojos altivos, fíjense, ojos altivos, es alguien que no se deja ya instruir, que su orgullo está tan levantado y su alma está tan levantada que ya no acepta la exhortación, la reprensión, la corrección de alguien más, independientemente de la categoría o el nivel que tenga, ¿me entiende? Y cuando yo ando así, por favor, corríjame, ¿sí? Una vez así dijo el pastor, por favor, cuando ande mal, corríjanme, dijo. Y ahí tengo el audio. Y resulta que cuando andaba mal lo corregí, no aceptó la corrección. Dije, bueno, pues, ¿qué estamos? Entonces yo lo dije, por favor, corríjanme. Debo aceptar la corrección cuando en un momento yo me desvíe de la palabra, que esté enseñando cosas de que ustedes van a ser dioses de planetas y van a tener un planeta, entonces sí, por favor, corríjame, eso es locura, eso. Así le enseñan los mormones, ¿no? Muy bien, Proverbios capítulo 6, versículo 17. Los ojos altivos, pero también la lengua que habla mentiras. ¿Mentiras contra quién? Pues mentiras contra Dios. Realmente no se refiere tanto a mentiras piadosas, sino se refiere más bien a hablar no conforme a la palabra. Decir que Dios es el que enferma, decir que Dios es el que se lleva a la gente, etcétera. Versículo 19. ¿A quién también Dios aborrece? Al testigo, ¿qué? Falso. ¿Que habla qué? En Hechos capítulo 1, capítulo 2, por ahí dice que ustedes son testigos de Cristo. Porque dice, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, ustedes van a ser mis testigos. Van a ser testigos, no nada más en Jerusalén, en Judea, sino en toda la tierra. ¿Y a quién se refirió? A todos los que recibieran el Espíritu Santo. Entonces ahora somos testigos ¿de quién? De lo que hace el Espíritu Santo a través de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Entiende? Somos testigos a través de lo que hizo Cristo manifestándose el poder del Espíritu Santo. Entonces somos testigos. ¿Pero qué dice Dios? Que aborrece al testigo falso. ¿El que habla qué? 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido de Dios. Así dice que son ustedes. Linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdotes reales, de la realeza de Dios. Nación santa, dice que somos, pueblo escogido de Dios. Pero hay una finalidad por lo cual somos ello. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que usted anuncie, ¿qué? Las virtudes. Es decir, cuando usted hable de Dios, por favor, no diga que Dios mata enferma, por Dios. Dice que Él nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, eso somos para Él. Ahora, un real sacerdote, un hijo del Dios viviente, que viene y dice que Dios mata enferma, ¿será alguien que anuncia virtudes de Dios? Por Dios, no es. ¿Verdad que no es? Hermanos, es que Dios los está probando con una enfermedad. Las pruebas de Dios, hermanos, es que a lo mejor vas a pasar por escasez económica. Eso dicen los religiosos. Eso dicen los testigos falsos, que aborrece Dios. O sea, en pocas palabras, mis queridos hermanos, Dios aborrece a algunos pastores, para que me entiendan, por la lengua mentirosa, que están hablando mentiras en contra de Dios. ¿Sí sabía? Desde curitas hasta ministros de los testigos de Jehová. Hasta los que no creen en el Espíritu Santo, bautistas.
metodistas, que son calvinistas, algunos de ellos. Que Dios los hizo del principio, ¿para qué? Se fueran al infierno la gente. Están hablando mentiras, ¿se da cuenta? Entonces, ¿Dios aborrece qué? El testigo falso, que habla qué? Y que siembra discordia entre los hermanos. Y luego dice el 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu madre y no te dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que los padres deben guiar a sus hijos por la palabra de Dios o a través de la palabra de Dios en el reino de Dios para que sus hijos también puedan recibir los beneficios del reino de Dios aquí en la tierra. Proverbios capítulo 8, versículo 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas, ¿qué dice? Cosas excelentes y cosas, ¿qué? Rectas. Cosas excelentes y cosas rectas. Oíd, dice. Es decir, por favor pónganse todos a oír, porque voy a hablar cosas excelentes, pero también mis labios abriré para cosas rectas. No para cualquier cosa debe abrir sus labios, ¿se da cuenta? Porque mi boca hablará ¿qué? Verdad. Y la impiedad abomina en mis labios. ¿Qué significa que la boca va a hablar verdad? Significa que San Juan capítulo 17 dice, Jesús dijo, santifícalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. ¿Qué debe hablar su boca? Palabra. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Fíjense, justas son las razones de mi boca y no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables los que han hallado sabiduría. Se da cuenta que las cosas son rectas, todo lo que habla en su boca debe ser recto. Ninguna cosa perversa o torcida debe hablar su boca. ¿Qué es torcido? Pues aquel que tuerce la palabra, que la voltea como el diablo. Cuando Jesús estaba por ahí, dice que lo llevó a un alto monte y le mostró los reinos de la tierra, dijo, a mí me ha sido dado y yo a quien quiero doy esa autoridad. También dice que estaba en el pináculo de un templo, le dijo, lánzate de aquí que a sus ángeles mandará. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Torciendo la palabra, porque estaba hablando la palabra para su conveniencia, ¿me entiende? No, estaba hablando palabra Satanás, ¿sí o no? Pero la palabra que estaba hablando, ¿qué era? Torcida. ¿Se da cuenta? Esto es sorpresa, el diablo habla palabra. Proverbios capítulo 10, versículo 11, ya vamos a terminar. Vamos a ir más rápido. Proverbios capítulo 10, versículo 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Manantial de vida, ¿qué es? La boca del creyente, del cristiano, para que me entienda. Proverbios capítulo 10, versículo 31. La boca del justo producirá ¿qué? Sabiduría, mas la lengua perversa será ¿qué? Cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla ¿qué? Perversidades. La boca del justo sabe hablar lo ¿qué? Lo que agrada, ¿se da cuenta? La boca del justo sabe hablar lo que agrada. ¿Qué es lo que agrada a Dios del creyente? Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible ¿qué? Agradar. ¿Qué es lo que debe hablar el justo? Cosas de fe. La palabra de fe, exacto. Proverbios capítulo 12. Versículo 13.
El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Fíjense lo que dice. El impío será enredado en la prevaricación de sus labios, es decir, de acuerdo a lo que hable, va a caer, pues, en pocas palabras, será enredado. Mas el justo saldrá ¿de qué? De la tribulación, es decir, a través de lo que tú hablas, también vas a salir de la tribulación. 14, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Será saciado de acuerdo al fruto de su boca. Proverbios capítulo 13, ya vamos a terminar. Vamos a ir más rápido, versículo 2 y 3. Proverbios 13. Del fruto de la boca del hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca, ¿guarda qué? 13, versículo 3. El que guarda su boca, ¿guarda qué? Guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, ¿tendrá qué? Calamidad. ¿Por qué? Cuando abre sus labios para hablar engaño o para hablar otras cosas. Proverbios capítulo 15, versículo 2 y 3. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Versículo 4, Proverbios capítulo 15, versículo 4. La lengua apacible, ¿qué pasa? Es árbol de vida. Mas la perversidad de ella, es decir, de la lengua, es quebrantamiento, ¿qué? De espíritu. Proverbios 21, 23. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda ¿de qué? ¿Qué significa guardar tu lengua? Significa que cuando vayas a hablar cosas malas, mejor no la abras. Proverbios 30, versículo 32. Dice, Proverbios capítulo 30, 32. Dice, si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre ¿qué? Si has pensado en hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Es decir, hay momentos en que vas a hablar cosas que no debes de hablar. Mejor dice, pon tu dedo sobre tu boca. Eclesiastés capítulo 10, versículo 12 y 13. Eclesiastés capítulo 10, versículo 12 y 13. Dice así: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. ¿Sabe todo lo que representa eso? Eclesiastés 10, 12 y 13. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ¿qué? Ruina. Se da cuenta que no es Dios el que los mata. Cada quien de acuerdo a lo que habló, eso cosechó. Si alguien habló mal, muerte, destrucción, enfermedad, ruina, problemas, eso va a cosechar, eso va a tener su propia ruina, dice. Los labios del necio causan su propia ruina. Hermano, es que Dios te quiere sanar. No, yo creo que Dios me tiene enfermo. Ah, pues siga de necio y órale, lo vamos a cafetear por ahí en la funeraria. ¿Me entiende? Entonces es algo muy fuerte lo que la palabra dice respecto a los que hablan mal. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ya, si usted puede ir usted con más calma, se lo voy a leer. Por lo demás, hermanos, dijo el apóstol Pablo, Filipenses 4, 8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Es decir, vas a pensar en eso, pero también vas a hablar de ello. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 48, Jesús dijo una verdad muy impresionante ahí.
Lucas capítulo 6, versículo del 46 al 48. ¿Ya lo tiene? Fíjense bien lo que dice ahí. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dijo Jesús, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y no nada más las oye, sino que dice, las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Dijo Jesús en Lucas 6:47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. La palabra hacer también significa, fíjense, oye mis palabras, y Jesús quiso decir, en el griego es la palabra poieo, que significa también que Jesús dijo, todo aquel que oye mis palabras y las practica, todo aquel que oye mis palabras y las cumple, todo aquel que oye mis palabras y las ejerce, todo aquel que oye mis palabras y las ejecuta, todo aquel que oye mis palabras y las establece. En pocas palabras, lo que quiso decir Jesús, todo aquel que oye mis palabras, las pone en práctica, es decir, comienza a hablarlas, a ejecutarlas, entonces es un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, que significa enfermedades, accidentes, tragedias, muertes, ruina financiera. Vino el río con ímpetu, pero dice que aquella casa no fue derribada porque estaba fundada sobre la roca, que es la palabra de Dios, la palabra que Cristo habló, y los creyentes comienzan a ejecutar, a hablar, a decir, y comienzan a creerlas en su corazón. Entonces ningún río, es decir, ningún problema, ni una maldición, ni algo malo, pues, desde enfermedad, muerte, tragedias, ruina financiera, nada de eso va a dañar la casa sobre la cual se fundó en la palabra dicha por Cristo, y la ejecutó esa palabra, es decir, la habló, la declaró y la creyó en su corazón. En pocas palabras, concluyo con Juan capítulo 15, versículo 7. En pocas palabras, lo que Cristo nos quiso decir, que si alguien oye sus palabras y las declara, las hace, las ejecuta, entonces va a ser alguien que el diablo nunca lo va a derribar. San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y ¿qué dijo Jesús? Os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿de qué manera las palabras de Cristo van a permanecer en vosotros? ¿Cómo cree que van a permanecer sus palabras? ¿Guardaditas ahí en su corazón? No. Si las palabras permanecen, las palabras que Cristo dijo, es porque usted las está hablando continuamente, por lo tanto permanecen. Hay una permanencia, hay una constancia en lo que se está hablando. El apóstol Pablo dijo, por la fe y la constancia heredan ustedes las promesas. Hebreos capítulo 6. La fe y la constancia. ¿La constancia en qué? En que usted hable, ponga en acción lo que ha creído, de lo que Jesús dijo, ya sea cuando él anduvo sobre la tierra, o cuando se lo dijo al apóstol Pablo al tercer cielo. Entonces, en pocas palabras, la conclusión final de esta serie es que usted debe permanecer en las palabras que dijo Cristo. Y si usted permanece en esas palabras, es decir, hablando su palabra, entonces va a ser como un árbol junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Usted va a ser como alguien que edifica su casa, es decir, usted es templo del Espíritu Santo, pero usted está forjando un edificio, un futuro. Y ese edificio, cuando vengan tempestades, cuando vengan problemas, nunca va a caer,
porque va a estar fundado, cimentado sobre la roca que es la palabra que Jesús dijo, y esa palabra ha permanecido en ustedes a través de lo que han hablado, y eso va a traer una trascendencia en el mundo espiritual, en el mundo natural, en todas las áreas de su vida. Es decir, la herencia de Cristo se va a reflejar en sus vidas. Vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, por la manifestación gloriosa, Señor, de lo que hemos aprendido en esta serie, mi Dios. Hoy reconocemos, Jesús, lo que tú has hecho por nosotros. Hoy reconocemos, Señor, que tu palabra es verdad, Señor, y que tu palabra nunca falla. Hemos estado hablando y declarando cosas, Señor, a través de tus promesas, a través de lo que nos diste como herencia. Y hoy creemos, Jesús, que todo lo que digamos, Señor, será hecho. Si no dudamos en nuestro corazón, creemos, Señor, que todo lo que hemos dicho, declarado, y seguiremos declarando, a partir de este momento en adelante, comenzará a manifestarse tu poderío, tu majestuosidad, en el nombre de Jesús, para cumplirse, Señor, en esta tierra, lo que tú has dicho de nuestras vidas. Si esa herencia ya no las diste, ahora es necesario, Señor, que nosotros comencemos a declarar esa herencia, a recibirla y permanecer firmes como un ancla de un barco, que representa que la fe y la constancia van a permitir que las promesas tuyas se manifiesten, Señor, que tu herencia se manifieste en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y comenzamos a ser activos en la fe, no perezosos, Señor, sino activos e imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia o la constancia han heredado tus promesas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro que todo lo que yo comience a decir, a declarar, comienza a tener una trascendencia en el mundo espiritual, a manifestarse en el mundo natural, en el nombre de Jesús. Yo recibo toda la herencia que tú me diste, Cristo Jesús, la recibo por la fe en ti, Señor, y yo creo firmemente, Señor, que tus promesas son reales, y que el pacto que tú hiciste, mi Padre, en Cristo Jesús, es una verdad, es una realidad. Y tú vas a comenzar a operar, Señor, en lo sobrenatural, porque eres un Dios sobrenatural, en el nombre de Jesús. Yo declaro que yo recibo todo eso y que se manifiesta en mi vida, tanto la sanidad de mi cuerpo, la salud divina, la larga vida, la prosperidad económica o financiera en el nombre de Jesús, el bienestar en mi familia, la paz, la seguridad, en el nombre de Jesús comienza a reflejarse en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, en el nombre de Jesús, y comienzo a recibir, Señor, toda esa gran herencia que tienes para mi vida, en el nombre de Jesús. La recibo, la declaro en el nombre de Jesús y me mantengo firme en ello, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad.